Amigos, bienvenidos a este Café Beisbolero. Ya observan ustedes quiénes nos acompañan. El de por sí nutrido line-up de Café Beisbolero, pues ahora tiene un pitcher abridor de primera categoría y un cuarto en el orden, además con muy buenas manos en las paradas cortas y que además ahora conforman un tándem explosivo para dirigir a la selección mexicana de béisbol. Estamos en este Café Beisbolero listos para platicar con Rodrigo López, gerente de la selección mexicana de béisbol que participará en el próximo Clásico Mundial, y el comandante de las huestes mexicanas, Benjamín Gil. Qué gusto que estén con nosotros. Además de, ya conocen al licenciado Lanzagorta, el señor Ricardo López, sí, una pluma privilegiada. Y bueno, pues aquí a mi derecha, Beto Guadarrama. Qué gusto estar con ustedes, Rodrigo, Benji, que además lo voy a poner en esta tesitura, Dos hombres fronterizos. Ya sabemos, Benji Gil, en Tijuana es donde naciste, la frontera con Estados Unidos, y Tlalnepantla, la frontera con el otrora extinto Distrito Federal, ¿no? Rodrigo, ¿vamos a ser campeones en el Clásico Mundial? Claro que sí, esa es la idea. Esa es la pregunta a matar. Y ya sé la respuesta también de este lado, Benji. El título, ¿no? Ya dijiste hace unos días en conferencia de prensa que vamos por 2 juegos ganados más respecto a lo que se hizo en la edición anterior. Ese es el plan y para eso estamos trabajando fuerte, esperemos inteligentemente. Y sí, vamos a preparar todo para darnos esa posibilidad. Bueno, y hoy en esta tertulia beisbolera, este café beisbolero es como la peña, Rodrigo, Benji, de LMB Studio, que es el nuevo juguete del señor Guadarrama. Y bueno, pues aquí hemos abordado ya diferentes temas que luego generan polémica. Hoy propiamente no vamos a platicar ni del roster, ni del Clásico Mundial en sí. Todavía no hay. Sí, todavía no hay. Bueno. A ver, para empezar, quietos, ¿no? Vaya, los señores están planeando y hay que partir de la base de, ¿quieres hacer reír a Dios? Cuéntale tus planes. ¿A qué se compromete? Con 3 lesiones al último lugar, si le parece. Harán su esfuerzo y la idea es la que dicen y por supuesto que Dios los bendiga. Pero aquí vamos a platicar de otras cosas, más cantinesco. Caray. ¿No trajeron la pachanita para el café o qué? Hijo. Estamos desprovistos de las pócimas mágicas y elixires de los dioses como para que sea cantinesco el asunto. Hágame usted el favor, señor Medina, eso me gustaba. Le encargo, por favor, nomás que no sean cosas polémicas, ¿no? Porque A ver, no se me da. Yo te preguntaría, a ver, si tú eres el durocher mexicano, Benjamín, tú eres el durocher mexicano. A ver, no le gusta. A ver, vamos por partes. Este señor lo podría usted comparar, de alguna manera, con Hugo Sánchez. En un país de enanos de mentalidad, eso somos, le guste a usted o no, educados como nacidos para perder. Ay, los aztecas cayeron con la cara al sol. Bueno, habrá que preguntarle a toda la bola de pueblos originarios que se unieron en su contra de ver qué tan amables eran. No fue Cortés con 2,000 españoles, ¿no? Vaya, Vasconcelos decía que la conquista la hicieron los indígenas y la independencia los españoles. Y el Ulises Criollo decía muy bien, en un país de gente de poca mentalidad, que se arruga solita, tipos como tú de alguna manera molestan. Y si le molesta a usted lo que diga este señor, ¿cuánto daría por tener una serie mundial como la que tuvo con Angels en 2002? ¿Cuánto daría porque el señor ha estado en staffs de coacheo de grandes ligas? Lo mismo digo Rodrigo López, algo más mesurado en el hablar, pero eso no es aquí el punto. Estamos hablando de 2 de 150 mexicanos que se han parado en grandes ligas. Entonces, de alguna manera, si el señor Gil dice cosas, las dice porque tiene autoridad para decirlas, tiene el currículum, tiene las notas comprobantes para decirlas. Entonces, no se puede quitar tampoco que además con ese hablar motiva a la gente. Sí, hay veces en que le va muy mal, como a cualquier manager, y veces en que le va demasiado bien porque la gente le juega como perro. Yo entraría preguntándoles eso ya para entrar bonito y sabroso, ¿no? Recibirlo a Portagayola. ¿Qué tanto le cuesta al mexicano o deja de llegar a grandes ligas por la cabecita? Porque dicen, ay, no, que las academias. ¿No llegas a la liga, a ligas mayores? ¿Tú llegaste con un acta de nacimiento, Benjamín? ¿O tú? ¿O llegaron porque tuvieron un par de pelotas entre las piernas, otra más aquí arriba, más grande que las de la entrepierna, y se pusieron a trabajar, a quedarse una hora más en el gimnasio? Cuéntenos eso, a ver si le sirve a muchos personajes de nuestro pueblo bueno.
Creo que sí ha sucedido, ¿no? Que ha habido jugadores muy talentosos. Se cuentan allí historias y anécdotas de jugadores que extrañaban a la comida o extrañaban a su familia. También el béisbol hay Sí, jamaicanos. entonces, El digo, síndrome. a fin de cuentas, creo que podemos contar cada quien, esos 150 integrantes que han llegado a ligas mayores tuvieron sacrificios de alguna forma u otra, ¿no? Y son cosas que uno pone a un lado porque tienes algo en la mira, ¿no? Cuando traes la escopeta, ves a lo que le vas a tirar, no ves a lo que te rodea. Y hay un momento de quiebre. ¿Cuál fue el tuyo? Donde dices, híjole, o le echo personalidad o simplemente, pues digo, soy muy humildito y pues así me enseñaron, ¿no? Y gasté. Te diré sinceramente, nunca pensé en no llegar. Nunca pensé en no llegar. Lo que sí te puedo decir es que no llegué a donde creí que iba a llegar, ¿verdad? Pero por lo mismo, porque siempre me propuse metas a lo mejor incansables, ¿verdad? Pero eso me iba a mantener por lo menos en el enfoque mental de dar lo mejor de mí mentalmente. A lo mejor no siempre físicamente, ¿verdad? Te puedo decir, lo que sí te puedo decir es, pude haber ido al gimnasio más, pude haber comido mejor, pude haber descansado un poquito más, pero mentalmente siempre era ganar o esto. O sea, me enfocaba tanto en que las cosas salieran bien Tu que mejor herramienta fue la cabeza, ¿eh? De raramente todas. entraba lo negativo. Sí pasaba, pero me enfocaba tanto en conseguir metas o conseguir cosas, y hasta la fecha como manejador ahora lo platico mejor, ¿verdad? Y lo expreso y lo comunico con los equipos con los que formo parte. ¿Y tú, Yo Rodrigo? Mira, A ver, me voy a alejar que te gusta Zunzunegui y eso, eso te quiero oír, ¿eh? Bueno, es que sí, alejándome un poquito de lo deportivo, creo que hay que tener en cuenta mucho. El caso de Benjamín creo que es un caso especial porque si México se hizo un territorio desde Tijuana hasta Chetumal, creo que son 3 Méxicos o hasta 4 o varios Méxicos diferentes. La oportunidad que tuvo Benjamín Gil de estar en Estados Unidos creo que se empapó de esa cultura del anglosajón, si quieres, del otro lado, donde ellos no ven, o la mayor parte cultural de ellos no ven la derrota como opción. Acá siento que, bueno, son los norteños, son los del centro del país y también los sureños, pero creo que de la manera que a mí se me dieron las cosas, yo admiro mucho a Benjamín y de alguna manera quisiera ser así como él es muy expresivo, él dice lo que piensa, yo sí me subo un poquito más, pero creo que es por mi tema cultural de que así me enseñaron, ¿no? No digas porque lo hablado se hace aguado y de repente te dicen, no, lo que quieras, piénsalo. Y güey, pues ¿a quién le hago caso? ¿No? Entonces, sí, y tienes miedo a lo mejor de expresar lo que sientes por ser señalado, por ser juzgado, pero creo que mucho tiene que ver ese tema cultural. Como bien tú lo mencionas, Alfonso, ¿quiénes son las personas que nos incomodan de alguna manera? Creo que por esta raíz que tenemos cultural. El Canelo tiene la afición dividida, que, o sea, es un exitoso, pero nosotros mismos a veces lo criticamos porque se cree mucho, ¿no? ¿Qué pasó con el tema de Julio César Chávez? No ha peleado contra David Benavides, que es la pelea que todo el mundo queremos. El deporte es de gestas y el Canelo, mira, así. ¿Es delito en México? Es un gran boxeador, Parece, ¿no? por cierto, es un gran boxeador. Yo lo reconozco porque es un tipo exitoso, como bien dices, pero el pueblo mexicano lo quiere ver pelear en contra de David Benavides, entonces que nos calle la boca justamente a los que pedimos esa pelea. Tiene razón, Rodrigo, polariza a la gente. Pues que ahí está, ¿no? Sí. Tiene una ¿Sabes cuál es la mentalidad diferencia con los grandes ídolos? Por ejemplo, Julio César Chávez, que él unificaba criterios. Todo mundo en la arena lo iba a ver ganar, ¿no? Y que en el caso del Pero Canelo ¿cómo era el tipo divide opiniones. ¿cómo era el tipo de personalidad de Julio, no? Ídolo El popular. famoso, el ídolo popular, Sí, claro. el humilde que no, o sea, que está con el pueblo, que sale. Lo siente o sea, cercano. Sí, pero nosotros al que tiene esa seguridad que pues llega al límite entre la seguridad y la arrogancia, es lo que nosotros criticamos. Y eso creo que es donde empezamos a estar mal. Por lo contrario, o sea, yo veo
que a veces nosotros mismos, al que está haciendo bien las cosas, nosotros mismos los criticamos. Yo veo en otros lados, por ejemplo... ¿Es no sé, delito el Puerto éxito Rico. en México, Rodrigo? O sea, Pues espero que no sea O sea, delito, pero güey, para la gente, tenemos que, pues. tenemos que Espósenme. apoyarnos. No, y Benji, o sea, lo vemos en sus declaraciones, ahora lo que pasó en la Serie del Caribe, que polémico, yo sé, conociendo a Benji, que no lo hizo con esa intención, pero estamos todos los que están atrás percibiendo algo que nos enseñaron a que estaba mal. ¿Pero por qué está mal? O sea, hay que creérsela. Y aunque sea como lo de Chicharito, hay que creer en cosas chingonas. Claro. Creo que lo sacaron de contexto lo que dijo Chicharito, pero tiene mucho sentido lo que dice, ¿no? Y nos la tenemos que creer. No es que en otro lado esté lo mejor, porque ahora yo que vivo allá, yo me doy cuenta cómo son las ligas menores allá, cómo son las ligas infantiles. La verdad que no están mejores que nosotros. Es un sistema totalmente diferente. Nada más que la mentalidad de ellos es... pues también ellos tienen un arraigamiento cultural que ellos se sienten que son el centro del mundo, ¿no? Cuando la realidad es otra. Oye, Benji, ahí, hoy tu personalidad ya, digamos, está contrastada como un hombre ganador, que desafía, que polariza, como dicen. Pero cuéntanos un poco ese tránsito. Tú cuando llegas a Texas, a 1995, y ves al Poch Rodríguez, a Juan González, luego estás en Los Angels y ves a Garrett Anderson, un cuadro, lo hablábamos, con David Eckstein, con Troy Gloss. ¿Cómo afrontabas eso como jugador y luego cómo fuiste desarrollando esa mentalidad, esa personalidad ya como manejador, ¿no? Y fíjate, te digo, digamos en Texas, cuando llego a Texas, tenemos, todo el roster está lleno de estrellas latinoamericanos. Julio Franco, Canseco, Palmeiro, Sierra, Iván, Juan González. Sí, no. Entonces, y la verdad, yo allí sí me achiqué. Ah, caray. O sea, yo todavía en mi mente, pero, y a pesar de que yo estaba más de la edad, fíjate, yo con Angels tuve mi personalidad de líder mucho más que en Texas, donde se suponía que pude haber sido más por el idioma y por la cultura y por la hermandad que tenía con mis compañeros. Y sí me sentí un poco más chico, ¿verdad? Cuando llego a Angels dije, ya no me vuelvo a pasar. Yo soy quien soy y le gusta a quien le guste, y sí tuve un rol más de líder a pesar de que ya no era titular. Entonces, por eso lo que dices, o sea, es quién eres, en qué crees, qué sueñas, qué quieres conseguir. Y si le tienes miedo, yo por eso cuando yo hablo con niños, lo primero que les pido es sueñen, pero sueñen grande. O sea, pónganse retos que te va a costar, que vas a tener que dar un gran esfuerzo para conseguirlo. Porque decir, pues quiero ser el mejor beisbolista de mi cuadra, pues a lo mejor no hay beisbolista en tu cuadra y ni le echas ganas y lo eres. ¿Dónde se obtienen esas herramientas? Esas que a ti te faltaron en Rangers para decir, yo estoy al nivel de estos. ¿Dónde se obtienen? ¿O qué nos está faltando en ese proceso? ¿Es formativo? ¿Es una cuestión cultural? Creo que está enredado todo. Creo que está enredado todo. Rodrigo y yo convivimos muchísimo. Fuimos compañeros en Culiacán en una gran época con Tomateros. Y fíjate, a lo mejor él todavía no llegaba en el 94, el año que llegué yo. Y la estrella, sin duda alguna, era Nelson Barrera. Era un histórico. Sí, claro. ¿Verdad? Despuésito de haber llegado, yo no era la estrella. Yo venía de ligas mayores, pero el ícono, y hasta la fecha sigue siendo Nelson Barrera. Pero sí, Nelson no era líder en sí. Y yo me convertí en eso. ¿Por qué? Por las ganas de ganar. Las ganas de ganar. Y se formó un ambiente, y después de eso dije, ya no me vuelva a suceder. Dos cosas que detecto aquí, ¿no? Como para concluir en esta primera parte, es pensar en grande, por principio, y decretar las cosas, porque creo que hay un poder de decretar tanto en lo que tú mencionas, Rodrigo, como lo que tú estás diciendo, Benji. Ahora, yo te pregunto, Rodrigo, ¿es más fácil hoy llegar a grandes ligas para los mexicanos o más complicado? Es difícil ponerlo en una balanza y decirlo así. Creo que en su momento también fue difícil. Ahorita también es difícil con toda la competencia mundial. Si nos vamos a 30 años atrás, no había, el mercado asiático estaba muy cerrado. Entonces ya ahorita están ocupando un lugar más en grandes ligas, y acuérdate que también ya se redujeron
los equipos de ligas menores. Entonces hay menos trabajo. A lo mejor con las nuevas números analíticas le das oportunidad a un mexicano que a lo mejor en el pasado no lo tenía, ¿no? No sé, que a lo mejor su brazo te genere tanta spin rate o sea, hay diferentes factores que afectan y que es difícil decir, ¿están llegando o es más difícil llegar o no es más difícil llegar? Claro. Vendemos muchos jugadores y esto lo ha hecho bien la Liga Mexicana. La cosa es ya estando ahí, cómo se pueden desarrollar. Sí, es que es multifactorial, ¿no? Sí. Porque si nos remontamos a la época de un Beto Ávila, es más, Baldomero Melo Almada, no era el mismo número de clubes en grandes ligas. Ahora se ha abierto el abanico, pero el nivel de juego se ha incrementado, ¿no? Es un juego más fuerte, más veloz, mucho más demandante, un calendario de 162 juegos. Actualmente la tecnología está mezclada, es decir, habría que meter todos esos factores que dice Rodrigo a la licuadora como para determinar si hoy es más sencillo o más complicado. Y a mí me gustaría justamente en ese sendero que estamos recorriendo en la plática, preguntarte, Rodrigo, muy pocos capitalinos han llegado al mejor béisbol del mundo. Por capitalino me refiero a cualquiera que haya nacido en el área metropolitana de la Ciudad de México. O sea, como se incluye Tlalnepantla, ¿no? Se incluye Tlalnepantla. La periferia. Ah, bueno, ¿no? Déjame decir que yo nací en el DF, en Tlatelolco, y ya después me llevaron a mi casa. En ese sentido, Rodrigo, primero, ¿cómo afrontaste este reto de llegar, pero sobre todo el mantenerte por varios años como el número 1 de la rotación abridora de un equipo de Grandes Ligas, lo cual ya te lleva a otro nivel, a otra escala? Es decir, con los Orioles de Baltimore ser el líder de un elenco abridor de un equipo de Grandes Ligas, porque varios llegan, o muchos llegan, pero pocos se mantienen. ¿Cuál fue el secreto para llegar, para ser de los poquitos capitalinos que han llegado a MLB y posteriormente para mantenerte en una posición de privilegio? Creo que fueron diferentes etapas, pero creo que la etapa que más me ayudó es en un momento que me lesioné cuando estaba con los Padres de San Diego y ya senté cabeza, me puse a analizar y dije, a ver, ¿qué es lo que quiero y qué es lo que tengo? No tengo una recta de 95 millas por hora, ¿qué puedo hacer? Bueno, si puedo hacer que domine cierta parte de mi juego, pues yo creo que es más que nada basar en lo que tienes tus herramientas. Obviamente la meta siempre es Grandes Ligas y al inicio pues es primero como una aventura y esa atracción de ser profesional, ¿no? De estar pero después se convierte en lo económico. O sea, llega un momento que dices, si puedo tirar, no sé, 12 salidas de calidad, voy a ganar tanto dinero. La verdad que eso también me motiva porque sé que va a cambiar totalmente mi vida. Entonces yo creo que fue más que nada sentarme y ver qué es lo que tenía en ese momento y las posibilidades que tenía de cómo llegar. En algún momento en ligas menores un compañero me dijo, es que no tienes que hacer todas las salidas espectaculares, con que hagas los fundamentos, con que sepas hacer esos fundamentos, eso es lo que te va a llegar a Grandes Ligas y con eso que te digo, haciendo todos los días, pues generas la famosa constancia y generas la famosa disciplina. No como tal de que yo me despertaba y tenía una rutina por decir que era disciplinado, no. Yo a veces lo hacía, y te lo voy a decir aquí, por inseguridad de que me fuera mal. No tanto por una disciplina, sino que era una inseguridad de que decía, si no corro el día de hoy, me va a ir mal. Entonces yo mismo me infundaba ese miedo, a lo mejor malamente, pero que me hacía tener esa disciplina. Una fórmula que funcionó, ¿no? Al final del día, ¿no? Ahora, vayamos también a otro tema que yo no diría que es preocupante, ya aprenderán como se aprende en esto, ¿no? El pitcher aprende porque lo agarran, porque lo macanean. Y el ofensivo aprende pues porque le tiran la cabaretera y se queda como pollo rostizado. ¿Cuál es la cabaretera? Es la que trabaja de 12 a 6, no sé usted, mal pensado. ¿No? Del penthouse al sótano. Bueno, ya ve que encuentra de abajo arriba. Ya ve que encuentra viento al paso del tolete. El orden de los factores se altera el producto, el que entendió. Bueno, a ver, yo les preguntaría, aquí hablamos de spin rate, el señor está en un staff de coacheo de Grandes Ligas. El manager mexicano parece estar en extinción o 40 años atrás. Hay un momento, sí, en que la sabermetría, que es una herramienta que se tiene que usar, con extremismo se vuelve saber mentira. Pero si queremos ver managers mexicanos, gerentes mexicanos, le van a tener que entrar. Porque venezolanos, puertorriqueños sí entendieron que papá se llama Grandes Ligas. El béisbol de Pancho Villa no funcionó. Entonces, ahora hay que ver con esos trabajos que quitaron en ligas menores,
ver los errores que cometen los scouts de ellos, traerlos, desarrollarlos como producto terminado en la cultura de Grandes Ligas. Mismo caso tendrá que ser con peloteros mexicanos, aquellos que vienen empujando, y también con managers e instructores que están escaseando, y yo creo que es precisamente por eso. ¿Qué dirían sobre este asunto, Benjamín Gil, Rodrigo López? Digo, en lo particular, creo que la cibermetría es importante, es información. Es como ir a la escuela y no estudiar. ¿Cómo te va a ir en la prueba? ¿Verdad? Pero tampoco no te puedes nomás leer el libro. Yo tenía mucha suerte en las opciones múltiples. Sí, sí, ahí yo de vez en cuando latinaba. Ay, María, dame y más puntería. si era nomás dos respuestas. No existía todavía o todas las anteriores o ninguna de las anteriores. Ahora ya ha crecido el grado de dificultad. Entonces, y fíjate lo raro. A mí en Estados Unidos, cuando estuve de coach en Estados Unidos, me decían, es que eres de la vieja escuela. Y en México me decían, tú eres el de la escuela moderna. O sea, nomás cruzaba la frontera y era old school allá y era muy nuevo en México. O sea, ¿era un salto cuántico al pasado o al futuro? Dependiendo de donde estuvieras. Exacto. Entonces, creo que tiene que haber una balanza, ¿verdad? Porque la experiencia de vida, ¿verdad? Lo que es entre comillas, el old school, es la experiencia de vida, qué es lo que has vivido, qué es lo que has visto, qué es tus experiencias, y el otro es la información nata. O sea, información. No más que la información es contra zurdo. Ahora, enfrentar a Jamie Moore y enfrentar a Randy Johnson son de distintos planetas y los dos son zurdos. Igual derechos. Entonces, no te puedes basar simple y sencillamente en zurdos contra zurdos. Ahora más que nada los derechos. agrupan como la mafia, ¿no? Por familias, pitcher que se acuesta, zurdo, Exacto, algo así, ¿no? Exacto. Entonces, así, y por el picheo que tira el lanzador. Y por el release point, Y ¿no? por El ángulo de entrega. el suelta. ángulo y todo eso. Entonces, sí son cosas que sí tienes que considerar. O sea, te tienes que mantener al tanto, ¿verdad? Y si lo ignoras, pues te vas a quedar o sea, vas a quedar en el olvido. Esa es la realidad. Pero si dejas la experiencia de vida, pues también te puede llevar a equivocarte más y no a ser tan observativo. Y sí, a fin de cuentas, es algo que le digo hasta los muchachos. Un scout no te huele, no te prueba, no te escucha, pero todos te ven. Entonces es importante lo que haces, cómo te comportas, si le echas ganas, si practicas, si no practicas. El scout tiene lo más importante es ojo. Puede ser, si eres ciego, está bien difícil ser buscador, ¿verdad? Si eres mudo, pues nomás escribes lo que ves, ¿verdad? Entonces tienes que impresionar y tienes que darte cuenta y utilizar todo lo que ves, porque haz de cuenta, porque él es gerente y porque yo soy manejador, por las cosas que hemos visto y aprendido más que lo que hemos dicho. ¿Verdad? En lo particular me ha perjudicado más lo que digo que lo que escucho, ¿no? pero es la realidad, o sea, tenemos que utilizar lo que vemos, que eso nos lleva a tener una mejor preparación. Y al igual, las estadísticas, pues también las ves, las lees, no las pruebes ni las escuchas. ¿Te acuerdas algún momento en que dijiste, aquí está Bill James, pero me poseyó el Zacatillo Guerrero y me salió bien? Te diré, haz de cuenta, el primer año que yo llegué y fíjate, me voy a declarar viejo ahorita. Rodrigo todavía estaba activo, mi primer año de manejador en Culiacán, ¿verdad? Fui la primera persona que hizo shifts en México. No había shifts en México, nadie se atrevía. Y habíamos tenido otros manejadores que habían estado en ligas menores y en ligas mayores, nomás que nadie se había atrevido a hacer shifts en México porque a lo mejor, no sé, ¿qué van a decir? Y dije, yo sé que esto funciona. ¿Te influenció Maddon, que lo hacía mucho con los Angels? Maddon y Scioscia y el béisbol en general. ¿Por qué decirlo? O sea, yo estuve con Maddon y con Scioscia hasta el 2003 y en el 2014. Pasaron 11 años que ya empezaban. O sea, los Chiefs ya tenían 7, 8 años en ligas mayores constantes y en México nadie los hacía. Lo otro, el béisbol en México, en esa época, casi nadie corría, ¿verdad? Nosotros
empezamos a jugar Ese es un béisbol. sello de tus equipos, Es que prenden un la equipo moto. muy agresivo, y inclusive a los pitchers. Como que dejó de existir el tirar adentro, y en los equipos nosotros tiraban muy adentro. Y él era, o sea, cuando yo le digo a los pitchers, hey, tiren adentro, ¿verdad? Yo siendo manejador nuevo, y Rodrigo López, que tiene 12 años en ligas mayores, tira adentro, los novatos también lo van a hacer. Todo el staff lo va a hacer. Entonces, necesitas tener jugadores que tienen experiencia, que tienen jerarquía, que se comprometen a un béisbol diferente. Entonces, jugadores de su nivel hacen una cultura, ¿verdad? Pues sí, puede decir, hey, a esto se va a hacer en la casa. Es como los mandilones, ¿no? El papá dice, esto se va a hacer en la casa, y la mamá dice, no, pues no se hace, ¿verdad? No se hace. Por más que digan, traigo los pantalones puestos, pues sí, pero la señora te dice cuáles y de qué color. Esos ¿Quién terrenos tiene son la más última complicados palabra? que Sí, los diamantes, ¿eh? La A ver, jefa. Exacto. Bueno, ojalá sea una locución latina como Julio César, la tuya, de Veni, Vidi, Vici, ¿no? Sí. Vine, vi y vencí. Yo te quiero preguntar, Rodrigo, porque ya ustedes los vemos en su época de peloteros en grandes ligas, en plena temporada, y seguíamos a Benji, te seguíamos a ti, pero ¿cómo se vive el sprint training? Y mira que ahí afortunadamente tuve la experiencia en un par de ocasiones de seguirte en los entrenamientos primaverales, pero compártele a la gente cómo se vive un campo primaveral. ¿Qué pasa por tu cabeza? ¿Cómo trabajas? ¿Cómo es la rutina? Hay una competencia tremebunda ahí con el resto de los compañeros. ¿Qué sucede ahí en el sprint training? Es que regreso a lo mismo, ¿no? Hay diferentes etapas y sinceramente yo de los 12, 13 sprint training que tuve en grandes ligas, la verdad que 3 fueron que ahí sí me fui a preparar. Los otros era hacer equipo y para mí eran las 6 semanas más estresantes de toda la temporada porque cuando me tocó, por ejemplo, con los Diamondbacks, no tenía contrato de grandes ligas y era todos los días, ¿no? Desde que sales a tirar el bullpen es tratar de impresionar y que te mantengas sano. A veces te molesta algo, pero por no sacar el reporte, vas allá a tu cuarto y te pones el hielito y tratas de mantenerte ahí. Salen tus salidas, casi te sientes que tienes que tirar perfecto y pues esperar a lo que viva. Entonces, el sprint training en realidad sería para que te prepararas, pero jugadores, que a lo mejor lo que me pasó a mí ya después de mis años con los Orioles de Baltimore, era llegar a hacer un equipo y ya tenía que llegar preparado al 100%. A lo mejor ya en el ambiente familiar es un momento bueno porque nada más trabajas en las mañanas y tienes toda la tarde libre. Pero como pelotero para mí era muy estresante hasta el último día que a lo mejor ya había rumores de que va a ser el equipo. Pero tú veías pasar al que, no sé, al coach de banca que pasabas por aquí, güey, hasta te escondías, ¿no? Como que no me voltees a ver así, porque ya sabes que si te llamaban era de que te ibas para allá abajo. Oye, ¿y te pasó la transición, Rodrigo, en el bullpen, en estas sesiones, en algún momento ser pupilo y pedirle consejo a alguien que ya estuviera establecido en el cuerpo de lanzadores, a luego ser tú el caballo y que instruyeras a algún novato? Un tanto como revelar secretos de, mira, el agarre en el slider es de esta forma, el cambio de velocidad de esta otra. ¿Te sucedió? No tanto así como los picheos, pero sí cómo comportarse en grandes ligas, cómo actuar. Eso es, creo que también muy importante, de que sepan que estás abierto, que eres coachable y que estás abierto a hacer un ajuste. Es diferente a veces que los picheos a lo mejor que yo tenía, pues eran muy comunes, el slider, el sinker, o sea, no. Y ya los muchachos que llegan ya tienen su manera de pichar. Creo que más que nada era cómo enfrentar esos temores o esos nerviosismos cuando estabas en esos sprint trainings que muchos de ellos se enfrentaban por primera vez a caballos de grandes ligas y pues yo se los hacía ver de otra manera, ¿no? Que cambiaran esa perspectiva. Tuve muchos coaches muy importantes como Rick Sutcliffe que me decía, poker face, me decía, no en todo Sin el manifestar mundo, tus emociones, exactamente, ¿no? sean buenas o sean malas. Me dice, todo el mundo en el estadio está viendo al pitcher y tú eres el único que tiene esa manera de poder controlar, porque no nada más están viendo tus compañeros, te está viendo el equipo contrario. Y si tú tienes un día malo y te sientes malo y lo estás manifestando, ya sea que con el sudor o estés desesperado, dice, no nada más vas a transmitir eso a tus compañeros, sino también a los que están en el círculo de espera. Sea como te sientas, siempre mantén la misma expresión. Wow, Oigan, muy interesante. No, y para encadenar ahí, el episodio anterior hablamos mucho sobre cómo dimensionamos, contextualizamos legados ligamayoristas, como que no nos poníamos de acuerdo
qué tenía más mérito, ¿no? Por ejemplo, Rodrigo. Sí nos poníamos de acuerdo, menos Beto. Menos o sea, Beto. los demás estábamos más o No, menos en la es misma que sintonía. yo pienso en Rodrigo y su año de novato formal. Queda segundo detrás de Eric Hinsky con muchas posibilidades de ser el novato del año de Liga Americana. Al otro año con Orioles tiras el día inaugural, es decir, te estableces como un abridor En tu año de sólido. novato, perdón, Ricardo, ¿todavía estaba Cal Ripken? No, ese Ya no, fue no, su ya no primer estaba. año de que se retiró. Ok. Y lo mismo, Benji, llegas, hablamos, el infield de Los Ángeles, lo que implicaba estar ahí. Estamos contando mal las historias ligamayoristas, nos está faltando a todos sensibilizar a la gente de lo difícil que es estar ahí, de que un abridor se sostenga en un equipo como los Orioles, que llegue ahí, que un tipo como tú anote carrera en una serie mundial. ¿Qué está faltando ahí en el relato en términos generales? No, pues yo creo que es ser un poquito más objetivo, ¿no? Y no nada más ver o interpretar lo que está pasando en ese día. Sí, a veces a mí mismo me pasaba, ahora que estoy trabajando en el radio y que volteo a ver mis estadísticas, yo no era mucho de ver estadísticas, me causaba a lo mejor esa ansiedad de o no me está yendo bien o me está yendo bastante bien, pero ya ves lo que has hecho y lo que acontece, entonces ya empiezas a darle a lo mejor una perspectiva diferente a lo que fue tu carrera, a lo que fue la carrera de Benjamín Gil, que a veces entre nosotros, entre peloteros, decimos, no, pues jugó nada más 5 años o jugó 3 años, güey, pero tú ves los jugadores de ahora, no llegan ni a un año, ¿no? Y dices, no, lo que hizo este vato fue bastante bien en su momento. Y cada uno de nosotros te puedo asegurar que tiene un momento clave que fue la diferencia de ganar o no ganar un juego en Grandes Ligas, incluso en playoff. Beto, yo sé que estás eclipsado por las figuras que tenemos hoy aquí en el MB Studio, pero te notamos muy silenciado, muy callado, Guarrama. Sé que estás tomando nota, pero eres bienvenido a participar. A mí lo que me Beto. gustaría preguntarles es, ¿cuál es la fórmula? Porque mucho se habla de trabajo. Tú compartiste Clubhouse con grandes caballos, igual que Benji, recientemente ya como coach con Shohei Ohtani. Muchos hablan de el gimnasio, la preparación física. ¿Acaso hay alguna receta o algo metodológicamente en donde se diga a un bateador o a un lanzador, a ver, el camino es más allá del talento que pueda hacer la diferencia entre uno y otro? A nivel Grandes Ligas, ¿se podría hablar de una receta, un secreto de, a ver, tantas horas de gimnasio, en tal horario, tales ejercicios son clave para tu rendimiento? Es decir, metodológicamente ya se puede hablar de un camino científico del béisbol para alcanzar el éxito y no únicamente estar a merced de la mentalidad, las ganas, la determinación de un pelotero versus otro pelotero. Creo que es todo, es todo. Hay jugadores que tienen mucho talento y no les alcanza. Hay jugadores que, un compañero que tuve yo, David Eckstein, talento natural, o sea, que digas, velocidad corría bien, brazo, no, Fildeaba como... chiquito, no mucho poder, y se metió 10 años en ligas mayores, 2 campeonatos mundiales, fue hasta MVP de una serie mundial. Entonces, ¿qué necesito hacer yo? Como decía Rodrigo hace rato, una de las cosas que creo, tratar de ser lo que hace Shohei Ohtani, ¿de qué te sirve? No tienes ese talento. Yo tengo que comprender cuáles son mis facultades y qué tengo que hacer yo para ser la mejor versión de quién soy yo. Eso te lleva a poder escalar y llegar hasta donde... Porque todos tenemos límites, ¿verdad? A lo mejor el límite de Shohei Ohtani es ser el mejor de todos los tiempos y a lo mejor el límite de otro es jugar 4 años, ¿verdad? Pero si Shohei llega a ser 4 o 5 años bueno y el otro nomás juega 1 año en ligas mayores cuando le alcanzaba para dar 3 o 4, ¿qué le hizo falta? O también entra el tema de salud, ¿no? Hay unos que son grandes talentos, tienen la mentalidad, tienen la ética de trabajo y llega la lesión y pues, contra la lesión nadie puede. Entonces, creo que es una combinación de cosas, pero decir, tienes que hacer, ahí te va, este es el librito, esta es la lista que tienes que hacer. No hay. Tienes, por eso es... O sea, ni siquiera como mínimo. Es decir, al menos tienes que hacer Sí, claro. esto. Sí tienes que estar fuerte, sí tienes que practicar tu profesión, lo que te corresponde. Haz de cuenta, o sea, si eres infield, pues tienes que practicar
rolas, ¿verdad? El outfield más elevados y también rolas, porque creo que les llegan la misma cantidad de rolas, porque si, digamos, si alguien dice, soy outfield, voy a practicar el elevado, pero la rola no tanto, pues estás equivocado, ¿no? Porque es más, un outfield hace más errores con rolas que elevados, ¿verdad? No voy a practicar tanto el tiro, porque pues, eso es lo que más importa, porque es lo que corta carreras, ¿no? Te doy un ejemplo, cómo fildeo la bola cuando pega contra la pared, o sea, movimiento de pie, todo ese tipo de cosas. Es como un pitcher, pues yo me voy a enfocar a pichar y hacer mis lanzamientos y soy mal defensivo. Te tocan la bola, la tiras para el monte y es como te notan carreras. Entonces, tienes que ser completo y encontrar mis fortalezas y no descuidar las fortalezas, pero entregarte muy dedicadamente a tus debilidades si quieres ser completo, sea la posición que sea. ¿Nos pueden compartir cómo fue el debut en Grandes Ligas? El día del llamado a la gran carpa y cómo fue el estreno. Bueno, el mío fue un buen debut, pero el momento que me hicieron el llamado a Grandes Ligas, a lo mejor no fue el que yo esperaba. Yo tenía un coach de picheo que, en paz descanse, que ya murió, se llamaba Darrell Ackersfield. Él había sido coach de picheo mío en clase A. Era su primer año de coach y entiendo la transición ahora, que en algún momento llegamos a discutir, incluso nos manoteamos ahí. Entonces, posteriormente, esa relación con él no era la mejor. Entonces, yo estaba en AAA como quinto abridor, tenía 3 o 4 salidas y me acuerdo que siempre hacíamos un meeting en el jardín izquierdo y ya empezamos cada quien nuestras actividades. Ese día, él me habla y bueno, habla en el meeting y dice, todos se pueden ir menos Rodrigo López. Y yo dije, ya empezar, ¿no? Y lo que me vino a la mente, dije, si me van a decir que voy a AA, les voy a decir que voy a México. Yo no voy para AA, ¿no? Fue lo que vino a la mente. Entonces ya vino, se pone a platicar conmigo y me dice, a ver, Rodrigo, dime, ¿tú crees que los picheos que tienes pueden sacar gente en Grandes Ligas? Y pues tengo que le dijera que no, no, entonces le digo, pues yo sé... ¿Estaba probando la cabeza? Sí. ¿O no? Sí. Entonces, pues yo en esa postura defensiva, pues yo le dije, no, sí, claro. Y me dice, bueno, en 2 días lo vamos a ver, vas a pichar en Grandes Ligas contra Atlanta. Ese fue mi llamado, pero con esa relación que tenía con él, así como que no lo pude abrazar, o tener así como que fue un poquito raro, ¿no? Pero, y el debut, pues imagínate, en esa época estaban los Bravos de Atlanta, pues de moda, que pasaban en TBS, tenían a Greg Maddux, a Glavine, Smalls, a todo ese grupo, y me tocaba pichar contra ellos, pues el día que llego veo el juego desde la banca, puta, yo estaba más emocionado como si fuera aficionado que pensar que el día al siguiente iba a pichar. Sí, y en el proceso de calentar antes del juego, pues sí, volé al catcher 2 o 3 veces porque estaba nervioso. Wow. Pero yo me acuerdo que ya cuando empezó el juego, vino a batear, creo que fue Andrew Jones el que vino a batear, y me pidieron un cambio derecho contra derecho, y yo ni tiraba cambio, Carlos Hernández. Y tira un cambio malísimo, alto, y el vato hace swing y lo falla. Dije, pues no son tan perfectos como pensaba, ¿no? Dije yo. Y de ahí fue como cuando me relajé, y ya fue buen juego, pero... Hasta descubriste un nuevo picheo en tu arsenal, el cambio de velocidad. Me de cambio. Y el tema es de tus papás también, porque es parte importante de lo que sucedió en tu debut. Sí, bueno, también mis papás estaban ahí de visita en AAA, era de las primeras ocasiones que venían a verme acá en Estados Unidos. Estábamos nosotros en Las Vegas y pues también les di la noticia y pues mis papás así como que no queriéndome interrumpir me dicen, no, pues, pues aquí nos vemos, ¿no? O sea, aquí te vemos en Las Vegas, que estaba. Me dije, no, pues váyanse, pero yo me iba a ir en avión porque según así lo requería el equipo y ellos iban a ir manejando. Mi papá no tenía, pues a lo mejor tenía un poco de temor a lo mejor de agarrar la ruta equivocada, lo que sea. Y sí, o sea, mis papás estuvieron ahí presentes y que también fue un aliciente más, ¿no? De estar ahí con mis papás. Y que no es como ahora manejar, ¿no? Antes tenías que rentar el GPS, ¿no? Al momento de rentar el con los auto. nervios, la emoción, todo lo que pasa por tu cabeza, también te daba tiempo para posesionarte, para intimidarte con el line-up. Es decir, hablabas de Andrew Jones, estaba Chipper Jones, seguramente estaba Brian McCann por ahí. O sea,
adicional a los nervios, la emoción, tienes que gestionar el line-up que tienes por delante. Un montón de información pasa por tu cabeza, ¿no? Sí, no, ya te digo que en ese momento que hice el lanzamiento y que falló, o sea, ya dije, no, pues ya estoy en modo competencia, ¿no? Ya es un ser humano contra un ser humano y sabía lo que yo tiraba y pues ya era más que nada ejecutar lo que yo tenía en mente. Antes no se manejaba tanto ese reporte de sabermetría. Antes creo que el pitcher era mucho de leer lo que te decía el bateador y tú sabías más o menos cómo preparar a los bateadores. Y una anécdota curiosa que todavía la platico con Carlos Hernández. Pues allá en México, no sé, antes me decían los catchers, no, tú, aunque no te pidas seña, tú di que no, supuestamente para engañar a los bateadores. Y así siempre me la llevaba. Entonces, cuando yo estaba en ese día de mi debut, pues todavía no me daba seña al catcher y yo así como que checándole las señales hasta que yo creo que se cansó Carlos, porque a su vez también como que lo exhibes, ¿no? El veterano, el novato le está negando las señales. Y me decía, me dice, oye Rodrigo, deja hacer eso, que no está engañando a nadie. Ya, deja de checar las señas. Bueno, ok. ¿Y esa primera salida cuánto duraste en el Montículo? Fueron 7 entradas, me hicieron una carajo, carrera. 7 innings. Ok. No, y tremendo estreno. Los Bravos de Atlanta habían ganado como 12 juegos seguidos y estaba yo por cortarles la racha. La racha. Ese juego salgo ganando por 2 carreras y se lo empatan en la novena, en la octava se lo empatan a otro pitcher. ¿Qué Nos vamos sentiste hasta ahí. cuando iba saliendo y cuando viste al otro baboso ya te empataron? Cuéntanos No, eso. cuando yo iba saliendo y que recibí la ovación, puta, dije, esto es, ¿no? De aquí soy. De aquí soy, sí. De aquí sí, soy, o sea, es un sentimiento en ese estadio, en el Qualcomm, en el Jack Murphy antes que se llamaba, o sea, estadio grandísimo, muy alto y, no, pues fue una emoción enorme. Yo salí con la entera confianza de que íbamos a ganar el juego, pues teníamos a Trevor Hoffman de cerrador. O sea, nunca pensé en la parte que faltaba, ¿no? Sí. Y cuando pegan el home run, dije, bueno, pues ya ni modo. Y después ya continuamos. Ese juego lo terminó perdiendo Vicente Palacios también. No, bueno. Con los padres, nada más para ¿y el tuyo, contextualizar. Benji? A ver. El mío, en realidad fue con algo de suerte. Era apenas mi segundo spring training. Había jugado únicamente la rookie y clase A baja. Y Manny Lee acaba de firmar un contrato de 2 años con Texas. Tuvo problemas de visa, entonces yo como haber sido primera ronda de los Rangers, en aquel entonces la primera ronda de los últimos años siempre los invitaban a pretemporada. Entonces normalmente agarras poquito juego en los primeros juegos. Cuando él se demora por la visa, pues empecé a jugar un poquito más. Me estaba yendo muy bien. Llega Manny Lee y yo dije, bueno, pues ya me van a bajar en unos días, en lo que se prepara, y se lastima el oblique. Entonces de repente hay una competencia, yo creyendo que la competencia era el shortstop que estaba en AAA o los que iban a hacer utility, pero me seguían jugando y pues yo no pensaba en nada más que seguir jugando y hacer, porque mi meta era brincar clase A alta. Mi meta era empezar en AA. Yo quería brincar un escalón. Pues me sigue yendo bien. Me supongo que a los otros muchachos no les estaba yendo bien y me hablan, me dicen, ¿sabes qué? ¿Tienes traje? Y le dije, no. Y me dice, pues ve al mall y pues había un mallcito ahí en Port Charlotte. Y fui a Dealers, una cosa así, o JCPenney, no me acuerdo qué fui y me compré un traje y me dijeron, pues vamos a salirnos para Baltimore. Bueno, fuimos a Houston de juegos de exhibición y luego a Baltimore. Muy fregón porque pues mis 2 grandes ídolos eran Cal Ripken y Nolan Ryan y pues ahora Nolan Ryan de compañero y Cal Ripken como contrario shortstop en Opening Day en Baltimore, que digo, o sea, llegar a ligas mayores es una cosa muy especial. Opening Day es un día especial Claro. todos los años. Y en Camden Yards y con Ripken ahí, etcétera, Y luego, pues antes no había equipo en Washington. Entonces el presidente iba a Baltimore. Sí, Entonces me toca conocer a Clinton durante la práctica. Digo, pues, hay tantas emociones. ¿Qué más falta? ¿Quién va a llegar ahorita Timbiriche? ¿Quién va a llegar? ahorita va a llegar la Bibi Gaitana a desearme suerte. Pero sí, muchas emociones, pero uno
lo raro es que uno se enfoca tanto en lo que es el partido, lo que tienes que hacer, lo que tienes que hacer. Si me dices antes del juego, sabes que pues vas a estar temblando, pero te enfocas tanto en hacer la chamba. Y se viene a la mente que sabes que pues esto es lo que quieres. ¿Ya? Esto es lo que has querido desde, en lo particular, desde los 5 años yo sabía lo que quería hacer. No sabía que lo iba a hacer. Como a los 17 años dije, no, pues yo sí puedo y lo voy a lograr. Pero, pues, en ese momento, pues, esto he soñado toda mi vida y he trabajado para esto y Diosito me ha dado la bendición de poder estar aquí y te enfocas en hacer el trabajo. ¿Ya? Nunca pensé que me iba a ir de 3-0. Dije, pues, por lo menos que caiga un hit. Esto no me Sí, contaste. pero sí, una tremenda experiencia. Oye, eras primer pitcher juego. en Chulavista, ¿no? Sí, en Hasta high los school, sin sí. hits Sí, tiró sí, este. sí, era... Sí. Tiraste sin hit. Sí, claro. Me equivoqué de profesión. Digo, no posición. deporte, de haber sido posición. pitcher. Eras un prospectazo en Chulavista. Sí, era. De hecho, era mejor pitcher que bateador, sin duda. Bueno, ok, siempre se toma una decisión y demás, pero vamos a poner, acorde a mis talentos, que bien hablabas, aquí son poner el desorden. Parte del trabajo son seres humanos. Cuéntenos, ¿cuál fue la peor cosa que le hicieron a un compañero? Claro, en el afán de la camaradería, pues. Vaya, y quiénes eran los grandes bromistas, los que le ponían el chuchumbé a la casa club de los equipos en que estuvieron. Vaya, una casa club sin desorden no es casa club, hombre. A ver. Mira, en mi caso, pues fue en Grandes Ligas el que te viste, ¿no? De novato, que me tocaban vestir de mesera del Hooters. ¿Ah, tú también? A mí también. A enseñar Pero, pierna. pero la que yo a lo mejor puedo pensar que fue la broma más pesada, a lo mejor Benji no se acuerda, pero me la hizo Benji. No fui yo. Que me debes todavía unos spikes. Me prendiste, no sé qué, ahí me pusiste un papel ahí en Culiacán, yo mi año de novato, y Benji me prendió, no sé qué era, un papel, no sé cómo lo pegaste. algodón. Un algodón, Algodón un algodón. con alcohol. Y yo tenía mis Reebok, esos chafas que había comprado en el Foot Locker, y no, pues se me quemaron un ratillo, ¿no? Pero de esas son las que más me acuerdo. Y Benji me dice, no, yo te voy a traer unos y no sé qué, todavía los sigo esperando. Para el clásico. Para el clásico. Para el clásico. Muy Pero, bien, muy bien. sí, esa fue de A la- ver, don Benjamín, ahora cuente usted, porque se ve que usted era... Pues usted a mí me lo no se las hicieron. empujaba, usted las servía, ¿no? Según Ese- dice aquí. de hecho, eso se lo aprendí a Vicente Palacios. Pero fíjate, yo creo que el más bromista y llevado sanamente, ¿no? Sabemos que era el ambiente de compañerismo, Billy Ripken. Billy Ripken era... ¿Qué hacía? A ver, ¿qué hacía? Cuéntalas, por Pues, favor. hombre. es más, te diré que me tocó ver cosas que le hacía a otros más de lo que me hizo a mí, ¿no? Creo en una ocasión, si no mal me equivoco, le metieron palomas al cuarto de un jugador. O sea, la paloma, para aquellos que nos ven ahí en nuestras fronteras, es un pájaro. envoltorio de periódico lleno de pólvora. Pero era el artefacto Y revienta. explosivo. No, El animal. No, el animal. No, el animal. El cohete, ¿no? Ahí, No, el ahí se animal. ve, Yo pensaba. Ahí se ve la la mentalidad. mente retorcida de otros. O sea, ahí No, yo sí llegué a hacer de esas con palomas como las que yo digo, ¿no? Pero pones a palomas o no sé si todos los pájaros en un cuarto oscuro y en cuanto ven luz, pues se van y pues llegó este pobre muchacho y abrió pues el cuarto y abre y ¡fum! Se deja venir. Pues ya te imaginas el susto, ¿quién se va a esperar que pájaros, no? Y pues sí, no, de fregadera no se desmayó. Oye, justo, coinciden en 2006 en esa primera edición de Clásico Mundial con ese roster impresionante. Para mí sigue siendo el mayor triunfo de México a nivel internacional. ¿Quién era el macho alfa en ese clubhouse? Porque estaba interesante. No, pues Macho Una Alfa había varios, ¿no? Pero Una generación. digo, Había ¿Quién pesaba ahí más? macho alfas, habían 28, Claro, ¿verdad? Esa es la realidad. bien resuelta. Pero el caballo, ¿verdad? Era Vinicio. Era Vinicio Vinicio y hay que decirlo también, o sea, nunca le tocó, pero fue una gran emoción para todos nosotros
tener tanto a Fernando y a Teodoro allí como parte del staff, ¿verdad? Me supongo, para muchos de los integrantes, a lo mejor era la primera vez de realmente convivir con Fernando. Eso es muy, muy especial. A lo mejor con Vinicio nos habíamos enfrentado porque en aquel entonces todo el mundo jugaba invierno, o la gran mayoría. Entonces ya nos habíamos o enfrentado o cruzado los pasos, ya sea en ligas mayores o en ligas menores o en Liga del Pacífico. Entonces, obviamente un gran respeto para Vinicio, pero creo que ese grupo, sí había algunos cuantos que no habían convivido con Fernando, y tener a ellos tres. Y es ahí, que estaban todos, estaba todo el béisbol mexicano, todas las constelaciones, pero además este puente o hilo conductor, porque estaba también Matías Carrillo, estaba Francisco El Paquín Estrada. Claro. A lo que voy es que había como ese lazo de algunos que estuvieron, si tú quieres, tomándose solamente, valga ahora sí, mejor que nunca dicho, la taza de café, ¿no? En Estados Unidos, que luego hicieron historia en el béisbol mexicano, ¿no? Matías, sabemos sus alcances como pelotero, y Paquín como manager, y que estaban también en ese grupo con las estrellas como ustedes que estaban brillando justo en ese momento. Se está agotando el tiempo, no queremos dejar pasar para nuestros amigos, y si la producción está lista, presentándonos qué viene por delante el próximo año, como gerente deportivo de la selección mexicana y como manager de la participación del equipo tricolor, que si no mal recuerdo, próximo 6 de marzo es la fecha señalada cuando se canta play ball para el equipo mexicano. Bueno, primero vamos con el grupo, ¿no? Vamos con el grupo de contra quienes nos vamos a enfrentar como equipo mexicano. El último que se agregó fue Brasil, que estábamos, Beto, recuerdo tú y yo en el aeropuerto cuando se dio el anuncio de que Brasil era quien completaba este grupo B. Sí, Brasil, Italia, Gran Bretaña, Estados Unidos conforman este grupo de la selección mexicana de béisbol. Y aquí les quiero preguntar, Bengi y Rodrigo, el orden de los factores, es decir, el orden de los rivales, aquí está el grupo, pero se debuta contra Gran Bretaña, posteriormente viene Brasil, después Estados Unidos, el tercer juego, y el último contra Italia. ¿El orden de los factores altera el producto o da un poco lo mismo debutar contra uno u otro rival? ¿O de alguna forma, por el tipo de torneo y por la importancia pues de empezar ganando, sí es relevante contra quién inicias y contra quién cierras? Pues yo creo que esperamos que no altera el producto, sí altera la planificación, ¿no? Sí necesitamos ver quién queremos que abra el primer juego. Estados Unidos creo que es un aliciente para nosotros poder ganar ese juego, pero también pensar que Italia puede ser el juego clave, ¿no? Yo creo que Italia también está Italia pensando... ha sido un dolor de cabeza para nosotros. México, ¿no? Así como México para Estados Unidos. Y a lo mejor Italia, tanto como nosotros, pudiéramos llegar siendo el juego decisivo, ¿no? Claro. Para pasar a la siguiente ronda. Entonces, contestándote tu pregunta, Beto, creo que modifica así la manera de cómo lo queremos planificar y, bueno, nos ayuda un poquito que tengamos día de descanso, pero no sé. Sí, y lo hemos mencionado, ¿no? Tenemos juego, luego día de descanso, jugamos 2 juegos, día de descanso, y luego se juega contra Italia, ¿no? Entonces, después del juego contra... Primero Dios, ¿no? Obviamente queremos llegar invictos, ¿no? Qué bueno fuera, ¿no? Pero si llegas al juego contra Estados Unidos invicto, puedes descansar por lo menos tu bullpen, que va a ser parte fundamental para el juego contra Italia. Claro. Porque es difícil que te den permiso de que a principios de marzo pitchers importantes puedan tirar días consecutivos. Entonces, claro que pensamos en ganarle a todos, ¿verdad? Lo otro es el que abre, casi el que abre el primer juego. Puedes decir, bueno, pues no vamos a usar un buen pitcher contra Gran Bretaña, no, porque lo más probable es que el que tire el primer juego es quien tira el juego de cuartos de final. Claro. ¿Verdad? Quien tira... También puede pichar de Italia. Exacto. Entonces, el que tire el segundo juego es muy probable quien tire en semifinal, y el de Estados Unidos eventualmente para la final. Además, México podría jugar como local porque va a ser en Houston esa primera ronda en el ahora conocido como Daikin Park, ¿no? El antes... En el Mexico Park.
México Park. México Park en marzo. Ah, ok, perfecto. Azteca Park en Houston. Ah, bueno, ahí está. Mira, si nos pone incluso la producción, el calendario que lo estamos observando acá atrás, pero se ve muy pequeño. A ver, Poncho, era ahí como para que tú presentaras. Pero ya, mira, ya lo puso acá la producción. ¿No? Abrimos en contra de Gran Bretaña, después el día de descanso que bien mencionaba Benji, el día 8 en contra de Brasil, el 9 en contra de Estados Unidos y el que podría ser el juego definitivo en contra de Italia el 11 de marzo. Ahí está el calendario para que tomen nota desde ahora. Los primeros juegos en Houston y después estamos seguros que vamos a avanzar a la siguiente fase. Se va a llevar a cabo en Miami. Que me parece súper relevante lo que dice Benji. Al haber estos 2 días de descanso, se podría pensar que pueden usar al bullpen estelar o al bullpen de manteles largos 3 de estas 4 jornadas por los días de descanso, ¿no? Sí, y digo, todo es parte de la competencia. O sea, tú ves los juegos y al igual que nosotros, ¿verdad? Esperamos, Italia también espera llegar contra Estados Unidos 2-0, ¿verdad? Entonces, si Italia va 2-0 y va el día 10 contra Estados Unidos, usan todas sus cartas para tratar de ganarle a Estados Unidos y avanzar esa noche, o dices, guardamos para el día de mañana contra México. Ahora otro O sea, tema. nosotros tenemos el día de libre, ellos no. Es un roster con más relevos que el de la vez pasada, además porque en primera ronda no puedes tirar sino cierto número de picheos, les pregunto Rodrigo y Benjamín. Es un roster que puede tener un componente de llevar quizás, híjole, la vez pasada llevé 6, ahora voy a llevar igual 4 abridores, o voy a hacer esto, voy a hacer algún ajuste ahí con todas esas variables. Sí, ¿no? Lo hemos platicado. Incluso que también una de las tantas versiones que hemos platicado es, ¿queremos llevar 14 jugadores y 14 pitchers o queremos llevar 15 bateadores, 13 pitchers? O sea, porque la vez pasada nos tocó que hubo a lo mejor pitchers que de nada tiraron un inning, acaso. Entonces, todas esas variables que pueden ser puestas ahí en el plato, pues hay jugadores a lo mejor que pueden hacerla como de híbrido, ¿no? Como relevo corto y tirarte o abrirte un juego de 2 entradas. Opener, ¿no? Exactamente, bueno, el famoso opener. O sea, todas esas variables las hemos considerado, pero que poco a poco, ya acercándonos al momento, pues ya lo ajustaremos, pero sí. Oye, Benji, ahí justo encadenando en esto, prima, en la gestión prima el talento con el que cuentan, prima la filosofía, lo que ustedes quieren imprimir como líderes, ahí cómo se gestiona toda esa parte. Pues creo que aquí tenemos que ser ajustables en lo que se acerca. Tenemos que tener un plan B, un plan A, un B, un C, un D, y tenemos que pensar en un plan Z, ¿verdad? O tenemos que estar dispuestos a ajustarnos para un plan Z, ¿verdad? A lo mejor no vamos a hacer 10 planes, ¿verdad? O 20 planes, pero sí vamos a tener 6, 7, 8, 9 planes. ¿Por qué? Porque se nos puede lastimar un jugador o le pueden quitar el permiso de último instante. Pues nos puede pasar que tenemos a todos los que queremos y van a sprinter y alguien resiente algo de la espalda o del hombro y se fue. Ya no tenemos manera de llevarlos. Entonces, sí, viéndolo de lejos y en el momento, ¿verdad? Nuestra fortaleza, el último clásico a lo mejor era el picheo abridor. En este caso, y por cómo se da el rol de juegos, creo estamos más inclinados a llevar más relevos que abridores en esta ocasión por los días libres, ¿verdad? Entonces, y porque también pitchers importantes nuestros ahorita están batallando con lesiones que no sabemos si van a estar disponibles o no. Entonces, hay muchos factores y por eso es que platicamos tanto, nos mantenemos en contacto y nomás va a suceder más y más a cómo se va acercando el fin de temporada de ligas mayores. ¿Quién va bien? ¿Quién ha reportado algo de molestia? Si lo sabe el equipo, si no, o sea, todos esos factores son factores. Cliché, la comunicación es bastante constante que tenemos y algo que hicimos nosotros, la dinámica que hicimos con los jugadores, incluso antes de que ellos reportaran a Spring Training, era hacer Zooms para decirles, se les explica al jugador más o menos qué es el rol que tenemos pensado para ellos.
E incluso hubo un momento que ya acercando al inicio del torneo, ¿te acuerdas que con Taiwan Walker lo teníamos pensado hacer como piggyback, pero su equipo le dijo, no, si vas a abrir juego? Entonces tuvimos que ajustar ahí, faltando unos cuantos juegos, y se habla con todos para que, obviamente, creo que lo experimentamos como jugadores. Lo que queremos saber nosotros es qué esperar y no estar a la incertidumbre de que cómo nos quieren utilizar. Y eso creo que nos funcionó bastante bien. Sí, porque lo otro es, una cosa es lo que acepta el jugador, otra cosa es si la organización a la que pertenecen aceptan el plan que tenemos para ellos, ¿verdad? Claro. Entonces, todo eso, que en cualquier otro torneo eso no influye. Y aquí sí influye. Pues ya habrá oportunidad para desmenuzar en su momento el roster de la selección mexicana. Por lo pronto estamos llegando al final de esta edición de Café Beisbolero, una rica charla. Yo les quiero agradecer a Rodrigo y a Benji particularmente por una cosa. Tal parece que cuando hay invitados, el señor de mi derecha se mesura, ¿no? Lo mantenemos tranquilo. La verdad es que vengan más seguido ustedes dos para que Beto esté así apaciguado, tranquilo, escuchando, tomando nota. Y bueno, pues algo que quieran agregar. ¿Otra vez? Bueno, mira, Guadarrama, tus apuntes hechos añicos. Bueno, llegamos entonces al final de esta emisión. ¿Algún comentario para cerrar, Ricardo? No, privilegiados de tenerlos. Y yo insisto, hay que contar mejor las historias de dos nombres propios del béisbol mexicano. Creo que son un antes y un después ambos en la historia del béisbol mexicano. Benji, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación y gracias a ustedes, toda la afición, por todo el apoyo que nos dan día con día en la Liga Mexicana, día con día en la Liga de Invierno, el apoyo que le brindan a todos nuestros jugadores. Ustedes son la parte más importante. Muchas gracias también a la invitación. La verdad que yo me siento muy honrado en estar en esta mesa con Benjamín, con Alfonso, con ustedes dos que los conozco de muchos años, también contigo. Y felicitarlos también por esta nueva etapa de la Liga Mexicana de Béisbol con estos estudios que creo que hacía bastante falta y que va a ayudar mucho a promover lo que es nuestro deporte y pues agradecerle a la gente que también está muy al pendiente y que nos sigan apoyando. Gracias, Rodrigo. Nos quedó padre, ¿va? El set tiene y Muy además, padre. Benji, los postes de continuación, ¿eh? Mira, Sí. para Ah, marcar foul. ¿Es poste de fair o es poste de foul? Poste de continuación. Poncho Lanzagorta. Gracias, ante todo. Esta es la única en que sí tenía algo el señor Guadarrama. Esta no se la rompí, no soy tan desgraciado. Sí, las otras estaban en blanco. Digo, gracias. Les deseo lo mejor. Vaya, son ejemplos para los peloteros mexicanos y para el mexicano en general, ¿no? Vaya, se diga lo que se diga, no es saber, no es lo que te sale por la boca, ¿no? O sea, el Chicharito, Benjamín Gil, Hugo Sánchez, es ¿qué hiciste? ¿Qué tienes para mostrar en la vida? Todo lo demás y las buenas conciencias y el ay Dios, me escandalicé, es irrelevante. Aprendamos, a gustarle o no, de la mentalidad de estos dos personajes. Entendamos que están planeando y que todo plan sí, se planea para tener éxito. Pero como les digo, con 2, 3 lesiones, que una organización no te preste a uno y otra te haga lo mismo con el otro, las cosas pueden ser diferentes. Los señores están planeando para tener éxito. Apoyemos a la selección y esperemos eso, ¿no? Que tengan éxito, que tengan sobre todo algo muy importante para tener éxito, que es suerte y que se alineen los astros con base a lo planeado. Y pues gracias por haber estado con nosotros y haber compartido todo. Me hubiera gustado ver a Rodrigo de mesera de Hooters, no sé por qué. Tiene buena pierna. Tiene buena pierna. Ya lo pensé bien, Benji. Poste de Fer, porque si pega ahí la pelota es buena. Sí, Eso es ¿verdad? cuadrangular. Sí, Poste de sí, Fer, sí. ¿no? ¿Qué opinan ustedes, nuestros amigos allá? Beto, gracias. Gracias. Mira, hasta la mano Ahora nos sí. damos. No, vengan más seguido, hombre. Hasta cambia este personaje. Ya un acuerdo de paz. Unas cachetadas, hombre. No, unas cachetadas. Y gracias a ustedes, envíenos sus comentarios y preguntas para una próxima edición en que tengamos de invitados a Rodrigo López y Benjamín Gil. Hasta la próxima.